¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una versión de ti mismo que no reconoces? ¿Alguna vez has sentido que llevas una máscara para encajar en un mundo que no entiende tu verdadera esencia? La autenticidad plena es la clave para vivir una vida alineada con tu ser más profundo, donde no necesitas más máscaras, ni roles, ni expectativas ajenas. Como dijo Oscar Wilde, sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Hoy exploraremos qué significa vivir con autenticidad plena, cómo soltar las máscaras que hemos creado para adaptarnos y cómo volver a conectar con nuestra verdad interior. La autenticidad plena es más que simplemente ser honesto con los demás. Es ser honesto contigo mismo, sin miedo, sin ocultar quién eres realmente. Es un viaje hacia el descubrimiento de tu verdadero ser, más allá de las expectativas externas. Desde que nacemos, el entorno nos moldea con creencias, reglas y expectativas. Nos enseñan cómo debemos comportarnos, qué es aceptable y qué no, cómo encajar en una estructura social que muchas veces nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Aprendemos a interpretar un personaje, a decir lo que los demás quieren escuchar y a reprimir nuestra voz interna por miedo al rechazo. Pero, en algún punto del camino, surge una pregunta profunda. ¿Quién soy realmente detrás de todo lo que me dijeron que debía ser? Cuando éramos niños, la autenticidad era nuestra forma natural de existir. No teníamos miedo de expresarnos, de reír o de mostrar nuestra creatividad sin filtros. Pero a medida que crecimos, nos enseñaron a adaptarnos, a reprimir nuestras emociones y a encajar en un molde que no siempre nos representaba. Nos dijeron que llorar era de débiles, que ser espontáneos era inapropiado y que cuestionar las reglas era peligroso. Así, poco a poco, fuimos silenciando nuestra esencia para encajar. Pero ese niño sigue dentro de nosotros, esperando ser escuchado. Reencontrarnos con él es recordar quiénes éramos antes de que nos dijeran quién debíamos ser. Y para lograrlo, podemos hacer algo muy simple. Preguntarle. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me gustaba hacer cuando era niño? ¿Qué sueños tenía antes de que me dijeran que no eran realistas? Reconectar con el niño interior no es un juego de nostalgia, es una puerta hacia la autenticidad. La autenticidad plena es el estado en el que dejamos de actuar desde la programación externa y comenzamos a vivir desde nuestra verdad interior. Es cuando dejamos de buscar validación en el exterior y nos permitimos expresarnos sin miedo, sin condicionamientos, sin la necesidad de encajar en los moldes preestablecidos. Ser auténtico no significa ser aceptado por todos, ni significa que el camino será fácil. Al contrario, la autenticidad suele desafiar las normas establecidas, porque implica actuar desde el corazón en un mundo donde la mayoría sigue patrones automáticos. Significa que muchas veces nos encontraremos con resistencia, con cuestionamientos e incluso con la sensación de que estamos caminando solos. Pero en esa soledad también se encuentra la verdadera libertad. Cuando somos auténticos, nos liberamos de la carga de agradar a los demás, de cumplir expectativas ajenas, de llevar encima un personaje que no nos representa. Nos conectamos con nuestra propia esencia y encontramos paz en simplemente ser. Cuando vivimos en un personaje, tarde o temprano, nuestra alma empieza a protestar. Nos sentimos agotados sin razón aparente. Nos cuesta encontrar satisfacción en lo que hacemos. Y llega un punto en el que, aunque todo parezca estar bien, sentimos un vacío inexplicable. Y es que no hay nada más cansado que interpretar un papel que no nos pertenece. El cuerpo también habla. La tensión en los hombros, la ansiedad inexplicable, la sensación de que algo no encaja, son señales de que no estamos viviendo en coherencia con lo que realmente somos. La autenticidad no es solo un concepto espiritual, es una necesidad para nuestra salud emocional y física. Uno de los mayores bloqueos en este camino es el miedo. El miedo al juicio, a la crítica, a la exclusión.
Muchas veces reprimimos nuestra verdad por temor a lo que otros puedan pensar o decir. Pero el miedo es solo una proyección del ego, una ilusión que nos mantiene atrapados en la aprobación externa. Muchas veces, el mayor obstáculo para ser auténticos no es solo el miedo al juicio externo, sino nuestra propia sombra. Hay partes de nosotros que hemos aprendido a rechazar, que nos incomodan o que tememos mostrar porque pensamos que no serán aceptadas. La autenticidad no significa solo mostrar nuestra luz, sino también aceptar nuestra sombra, integrar nuestras imperfecciones y permitirnos ser completos. No se trata de ser perfectos, sino de ser reales. Más allá del miedo, también nos encontramos con presiones externas que nos condicionan. La sociedad nos impone normas, expectativas y estándares que muchas veces entran en conflicto con lo que realmente somos. Desde pequeños nos enseñan qué debemos desear, cómo debemos comportarnos y qué caminos debemos seguir para encajar. Sin darnos cuenta, terminamos viviendo para cumplir con estos mandatos en lugar de cuestionarnos si realmente resuenan con nosotros. Y no solo el mundo exterior nos condiciona. También está el diálogo interno que cada uno de nosotros sostiene con su propia mente. En muchas ocasiones, lo que nos impide ser auténticos no es la opinión de los demás, sino la voz interna que nos dice que no somos suficientes, que nos hace dudar, que nos recuerda cada error del pasado. La autocrítica constante nos aleja de nuestra esencia y nos llena de inseguridad. Además, puede haber una desconexión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Podemos decir que queremos vivir de manera auténtica, pero si nuestras decisiones siguen basándose en el miedo o la necesidad de aprobación, entonces seguimos atrapados en los mismos patrones. Actuar en coherencia con lo que sentimos es un paso fundamental para la autenticidad. Nuestro cuerpo también refleja nuestro nivel de autenticidad. Cuando reprimimos nuestras emociones o vivimos en un personaje, el cuerpo lo somatiza con tensión, bloqueos energéticos y enfermedades psicosomáticas. Ser auténtico no solo se trata de lo que decimos o hacemos, sino también de cómo nos sentimos físicamente en nuestro propio cuerpo. Escuchar nuestras sensaciones, liberar tensiones y practicar técnicas como la respiración consciente o el movimiento libre nos ayuda a habitar nuestro ser de manera más genuina. Una de las herramientas más poderosas para fortalecer la autenticidad es cambiar el diálogo interno. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos moldea nuestra autoimagen y la percepción que tenemos del mundo. Si permitimos que la autocrítica domine nuestros pensamientos, poco a poco perderemos confianza en quienes realmente somos. Pero si aprendemos a hablarnos con amor y comprensión, podemos transformar esa narrativa interna en una que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Aquí es donde las afirmaciones conscientes juegan un papel clave. Se trata de sustituir pensamientos limitantes por afirmaciones que refuercen nuestra autenticidad y nuestro derecho a expresarnos libremente. En lugar de pensar, no puedo ser yo mismo porque los demás no me entenderán, podemos recordarnos que tengo derecho a expresarme libremente y atraer a las personas adecuadas para mí. Cultivar un diálogo interno positivo no significa ignorar nuestras sombras o caer en el autoengaño, sino aprender a tratarnos con la misma compasión y paciencia que ofreceríamos a alguien que amamos. Ser auténtico es un acto de liberación. El mundo nos ha programado para adaptarnos, para seguir normas y estructuras que no siempre resuenan con nuestro ser. Pero, ¿qué sucede cuando seguimos esas reglas a costa de nuestra propia esencia? ¿Perdemos nuestra voz? ¿Perdemos nuestra creatividad? ¿Perdemos nuestra capacidad de cuestionar? Nos convertimos en lo que se espera de nosotros, en lugar de descubrir lo que realmente somos. La autenticidad no es rebeldía vacía, ni actuar impulsivamente sin considerar el impacto de nuestras acciones. Es la capacidad de escucharnos profundamente y vivir en coherencia con nuestro ser, sin traicionarnos por complacer a los demás. Cuando vivimos desde nuestra esencia,
atraemos a las personas y experiencias que realmente resuenan con nuestra vibración. Dejamos de forzar relaciones, dejamos de esforzarnos por encajar en lugares donde no pertenecemos. La autenticidad es un filtro natural que nos alinea con lo que realmente está en sintonía con nuestro ser. Cuando nos alineamos con nuestra autenticidad, no solo encontramos personas que nos aceptan tal como somos, sino que también comenzamos a manifestar experiencias que están en sintonía con nuestra verdadera esencia. La ley de atracción responde a nuestra vibración más genuina. Si vivimos en un personaje para complacer a los demás, atraemos situaciones que refuerzan esa máscara. Pero cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, nuestra realidad se reorganiza, abriendo puertas a experiencias que reflejan nuestra verdad. También es importante recordar que la autenticidad no es estática. Estamos en constante evolución, y lo que hoy sentimos como nuestra verdad puede transformarse con el tiempo. La autenticidad plena nos conecta con nuestro propósito de vida, porque nos permite descubrir qué es lo que realmente nos apasiona. Cuando dejamos de vivir para cumplir expectativas externas, encontramos el camino que realmente nos llena. Este proceso también está directamente relacionado con la ascensión de conciencia. La Matrix nos ha condicionado a vivir en el miedo, en la apariencia, en la superficialidad. Nos ha enseñado a valorar la aprobación externa por encima de la conexión interna. Pero cuando despertamos y nos alineamos con nuestra autenticidad, rompemos esas cadenas y comenzamos a vibrar en una frecuencia más elevada. En el proceso de ascensión, la autenticidad no es solo una elección, sino una necesidad. Vibrar en una frecuencia más alta implica deshacernos de todo lo que no somos, de las capas de condicionamiento que nos han mantenido atrapados en la ilusión. Cuanto más auténticos somos, más nos alineamos con nuestra esencia divina. No podemos ascender cargando máscaras. Solo podemos elevarnos cuando nos liberamos y vivimos en coherencia con nuestra verdad interior. Cuando alguien es auténtico, su energía se siente. No necesita validación externa porque irradia seguridad desde adentro. Esta vibración no solo transforma su realidad, sino que también impacta a quienes lo rodean. Muchas veces, al atrevernos a ser genuinos, sin darnos cuenta inspiramos a otros a hacer lo mismo. La autenticidad es contagiosa. Cuando una persona vive su verdad sin miedo, se convierte en un faro para aquellos que aún dudan en mostrarse tal como son. Ser auténtico es un acto revolucionario en un mundo que nos ha programado para ser algo que no somos. Cada vez que eliges ser tú mismo en lugar de actuar desde el miedo, estás dando un paso más en tu evolución. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir interpretando un papel? ¿Cuánto más vas a esperar para escucharte realmente? Porque tarde o temprano, la vida te llevará de vuelta a tu verdad. Y la elección siempre será tuya. El mundo necesita más almas auténticas. Porque cuando uno se atreve a ser genuino, inspira a otros a hacer lo mismo. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estarías satisfecho con la forma en que has vivido? ¿Con las decisiones que has tomado? ¿Con la versión de ti que has mostrado al mundo? Porque al final, lo único que realmente pesa es si te atreviste a ser tú mismo. Si te permitiste vivir desde la verdad o si seguiste interpretando un papel que nunca te perteneció. La elección es tuya y el momento de elegir es ahora. ¿Sientes que has estado reprimiendo tu verdadera esencia por miedo al juicio o por querer encajar? Déjamelo en los comentarios. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a Neoconsciencia 5D, activa la campanita y comparte este video para seguir expandiendo juntos nuestra conciencia. Nos vemos en el próximo video.